me gustaría compartir una palabra. Ramón hablaba de retos, ¿no? Y es verdad que la palabra pues siempre nos pone retos. Fíjate si nos pone un reto que tenemos que llegar a la perfección y fíjate lo que nos queda todavía, ¿no? Entonces, la palabra es ese espejo que nos está continuamente mostrando en qué nivel estamos, ¿no? Y qué bueno es, pues, aceptar esos retos e intentar, pues, ir hacia adelante, ¿no? A conquistarlos. Y hay una palabra aquí que también es un reto para mí, por lo menos, porque yo a veces me veo falto, ¿no? Cuando leo esta palabra me veo bastante falto, ¿no? Pero también es para que también pueda tener ese ánimo, ese deseo de ir hacia ahí, ¿no? Y está en Lucas 4, 16. Dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre, se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Para mí es un reto bastante fuerte, ¿no? Pero el Señor dice la palabra que, bueno, que Él recibió el Espíritu Santo como paloma, descendió sobre Él y Él estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces Él iba a entrar en este ministerio y estaba revelándolo en la sinagoga donde estaba compartiendo, estaba revelando el reto que tenía, pero era el ministerio que tenía. Y estaba con el poder del Espíritu Santo para poder realizarlo, ¿no? Y él estuvo estos 3 años en la tierra lleno del Espíritu Santo, con ese avivamiento continuo, ¿no? Y cuando llegó al final, ¿qué pasó? Que dejó un testigo, ¿no? ¿A quién? A los discípulos y la iglesia. Y ese testigo somos tú y yo. Cuando uno va corriendo y suelta el testigo, ¿qué tiene que hacer el otro? Correr, ¿no? Y ese es el trabajo que Dios nos ha dado. Gracias. Siempre los nervios es el trabajo que el Señor pues tiene para nosotros. Claro que nos miramos a nosotros mismos, nuestras capacidades, y está duro, ¿no? Dice la Biblia que no somos muchos sabios, muchos de nosotros, ¿no? Humanamente, pues los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. O sea que podemos estar agradecidos que Dios nos ha escogido para este reto, para este trabajo, que es llevar su evangelio y sus señales con nosotros, ¿no? Y me llama la atención en este versículo que está aquí en Lucas 3. Dice Jesús, después de que bajó el Espíritu Santo, dice, antes que bajara, dice, y orando el cielo se abrió. Orando el cielo se abrió. ¿Qué nos dice eso? Pues esta mañana, Ramón nos ha estado hablando, ¿no? De la oración. No hay que abundar mucho porque ya Ramón nos puso, a mí por lo menos, a la altura del betún. Porque es verdad, no oramos como deberíamos. Yo por lo menos. Sí, yo voy en el carro, oro, presento, estoy en comunión con Dios, pero no es lo mismo también ponerse aparte y tener esa intimidad con Dios, porque ahí es donde realmente recibes, ¿no? Recibes las palabras. Porque cuando estás conduciendo, aunque estés orando, pero estás pendiente de que si el carro, el otro, o estás trabajando, o estás haciendo cosas, estás pendiente, sí, estás en comunión con Dios. Y le puedes estar hablando y orando, y a veces hasta Él te responde, no hay duda, pero no es lo mismo estar en un lugar apartado buscando su presencia. ¿Y sabes qué pasa? Que eso es lo que el diablo no quiere, porque ahí donde hay una marca aquí que... Pues el diablo no quiere. Entonces hay impedimentos siempre. Cuando vas a orar, viene la distracción.
viene la llamada, viene no sé qué, viene el sueño, viene la mosca. Entonces, está ahí el enemigo siempre. Y me vino a la mente, pues, Daniel, ¿no? Cuando él oró al Señor y dice que su oración fue escuchada porque lo hizo de corazón, ¿verdad? Tenemos que orar de corazón al Señor, no podemos orar, pues, religiosamente. Y dice que el Señor envió al arcángel Gabriel para llevarle el mensaje, ¿no? Y él, pues, dice que tardó. A veces queremos las oraciones que nos las respondan ahí, pero a veces no entendemos que hay un mundo espiritual, que hay una pared ahí a veces de opresión de los enemigos. El príncipe de la potestad del aire está queriendo impedir que tú recibas el mensaje de Dios, que tú recibas la bendición de Dios, el Espíritu Santo, que venga sobre tu vida. Hay impedimentos. Y dice que el príncipe de Persia lo estorbó a Gabriel y tardó unos 14, 15 días. Yo no sé lo que pasa ahí arriba, pero algo pasa, ¿no? Que nosotros no vemos. Pero eso no nos tiene que impedir para orar, porque el Señor envía la ayuda. Los cielos se abren y viene la bendición para nuestras vidas. Así que tenemos que seguir ahí peleándola. En Hechos 1:14 dice que perseveraban en oración y ruego. Los discípulos, después de que estaban cogiendo el testigo de Jesús, venía el Espíritu Santo, ellos para recibirlo estaban en oración y ruego. Perseveraban. Y también Ramón ha dicho, viene el cuervo, porque es verdad, ahora mismo seguramente que los que nos hemos sentido faltos vamos a decir, no, es que yo quiero. Es que en realidad anhelamos estar en la presencia de Dios, porque es verdad, cuando estamos en la presencia de Dios todo cambia. Nuestras vidas tienen un gozo que no nos da nada, ¿no? Y entonces, pues tenemos que perseverar, tenemos que luchar, porque el enemigo va a intentar robarnos, distraernos. Vamos a salir de aquí con muchos propósitos, con ganas, con fuego, pero hay que mantenerlo, hay que perseverar. En oración y ruego, clamando al Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Tenemos que perseverar, hermanos. Es tiempo de perseverar porque el tiempo es corto, ¿no? Y también decía en Hechos 2:12, dice, estaban unánimes juntos. Se puede estar unánimes, pero no estar juntos. Se puede estar juntos, pero no unánimes. Es bueno que remar, a veces no estamos juntos, pero estamos unánimes porque estamos en el mismo espíritu, ¿no? Yo me siento identificado con todos vosotros, aunque no vivo con vosotros, pero sí sé que estamos en la misma visión. Pero cuando dice, puedes estar también juntos, pero no unánimes. A veces puedes estar en una comunidad que están todos juntos, pero hay una división y hay unas críticas y unas historias que lo que menos hay es unidad, ¿no? Pero el Señor dice que lo que quiere que estemos unánimes y juntos. O sea, que donde estemos, con la gente que estemos, tenemos que buscar esa unidad. Y estar juntos, compartir juntos. Porque a eso nos llamó el Señor, ¿no? A estar como un cuerpo. Y así el cielo se puede abrir, porque dice que estaban unánimes juntos y de repente un estruendo, ¿no? Dice, de repente vino del cielo un estruendo. La bajada del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo descendió, pues hubo un estruendo. O sea, algo se rompió ahí arriba, ¿no? Como si ahora se rompe este techo, pues habría un estruendo, ¿no? ¡Pra! Y bajó el Espíritu Santo. Porque se creó ese ambiente, esa atmósfera donde era propicio. El Señor Jesús les llevó a ese punto, ¿no? Y el Señor nos está llevando a ese punto, aunque ya vemos primicias, porque remar, pues no es que no se vean milagros, no se vean prodigios, se ven. Miguel siempre los comparte y a nosotros nos ha pasado en diferentes momentos. Hay primicias, pero yo creo que el Señor quiere abundar. Y nos ha escogido a nosotros, lo vil y menospreciado. ¿Y para qué nos envía el Espíritu Santo? ¿Para qué les envió el Espíritu Santo? Para dar buenas noticias, para llevar el Evangelio a los que no tienen, los que no hay esperanza. Imagínate, el que no ha conocido a Jesucristo, su
su fin es el infierno. No hay otra. No hay otra. O conoces a Jesús, que es la vida eterna, o tienes el infierno asegurado. Pues las buenas noticias es que hay un cielo, que hay salvación, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, y que Cristo nos ha dado una esperanza, una vida eterna. Ese es el propósito. El Señor quiere hacer llegar su evangelio a todas las naciones, y con ello pues acompaña los milagros. O sea, tienen que ir acompañadas las palabras de la predicación con los milagros, ¿no? Y ahí donde yo digo que a veces la palabra a mí me confronta, porque yo muchas veces predico y pues a veces oro y no veo color. Como decía uno, dice, tienes menos unción que un pescado frito. No es así tampoco, ¿no? Es una broma, pero que a veces nos falta ese fuego, esa unción, ¿no? Para que, no sé, según la palabra, el listón es bastante alto. O sea, sí, oramos a veces, se sana uno aquí o pasa esto allá, ¿no? Pero según la palabra, lo que yo veo, no tiene nada que ver. Pero eso es lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Pablo decía, porque mis palabras no son palabras de sabiduría humana, sino de demostración de poder. O sea, hablaba y había poder. Y Jesús viene con demostración de poder, nada más. Pues decir esto, pues aparecen los milagros. Dice aquí, si sigues mirando en Lucas, aparece en Lucas 4:31 una liberación de un demonio. O sea, una persona la libera de demonios. La suegra de Pedro estaba con una gran fiebre, oró por ella y al momento sirviendo. Dice que muchos se sanaron al ponerse el sol. O sea, sanaba y sanaba. Luego estaba más abajo la pesca milagrosa. Todo eran milagros con la vida de Jesús. O sea, se manifestaban como una señal, ¿no? Que no he podido beber porque estaba congelada. Y quería, pues, aunque ya lo he compartido alguna vez, pero unas pequeñas anécdotas que a mí me pasaron, ¿no? Que para mí son milagrosas, ¿no? ¿Y cuánto tiempo hay? ¿Me queda? Ya. Y esta anécdota fue en Miami hace muchos años. Vivía eran 4 matrimonios, pero 3 matrimonios misioneros estaban viviendo con nosotros y esos 3 matrimonios entraron en crítica. Bueno, me dijeron casi del mal que iba a morir. Criticaron a mis hijos que eran pequeños, a Benji y a Samuel. Hablaban mal de todo. Y eso pues llevó a que se fueran. El mismo día se fueron los 3 matrimonios. Tristemente, ninguno siguió, se separaron, algunos han muerto. Yo a veces pienso, qué pena si se hubieran seguido, si hubieran tirado para adelante, ¿no? Seguro que estaban bien, estaban sirviendo al Señor. Pero los 3 se separaron, los 3. Algo fuerte, ¿no? Y yo estaba con una, no depresión, pero bastante bajo de ánimo, porque me había quedado prácticamente solo, y encima con toda esa basura ahí que te han tirado encima, ¿no? Pues, y me acuerdo que había un gallego en una iglesia, y el gallego pues iba a pescar todos los fines de semana. Y un día me invitó, en esos días me invitó. Y yo fui con él, era un sábado y tal, y entonces él iba en la barca, era una barca así, no muy grande, y yo estaba al lado, él llevaba aquí el timón, y yo le dije al Señor, no sé por qué le dije eso, porque fue así como de repente, ¿no? Pero yo necesitaba algo del Señor, y dije, Señor, si tú estás conmigo, que yo pesque. No sé por qué le dije eso, pero Señor, si tú estás conmigo, que yo pesque. Porque claro, yo pescar no pescaba, el otro sí, pescaba todos los fines de semana. Y para la barca, y esto es literal, para la barca, yo estoy en un lado, tiro la caña, automáticamente tiro la caña al anzuelo, ¡pra!, pillo un pez.
era un mero, allí lo llaman cherna, un mero de 60 centímetros, que son 24 pulgadas, un pedacito de pez. Puede ser casualidad. Tiro otra vez, al momento, otro mero. Me he adelantado. Cuando yo le dije, Señor, es que yo pesque, yo sentí el amor de Dios de una manera que yo empecé a llorar. Y yo me ponía así para que, ha dicho Ramón que no echemos lagrimillas para no. Yo digo, ay, Señor, que no me salga una lagrimilla por ahí. Pero yo me puse a llorar y yo miraba para este lado para que no me viera. Pero yo recibí en ese día, en ese momento, la fe, 100%. O sea, ahí no había duda ninguna que yo iba a pescar. Nunca me pasó una cosa así de tener esa fe así tan... Sé que paró el barco y ya llevaba 2 peces así. Nada más. Seguí pescando y seguían saliendo peces, pero eran ya otras clases. Se llaman rabirrubias, cuberas, otros peces. El gallego que estaba aquí me ve a mí en ese lío y el tío se me pone al lado. Y se me pone ahí, pum, pum, pum. Y a él se le enganchaba el anzuelo en la roca. Y yo pescando, y yo le miraba y él estaba súper frustrado, ¿no? Porque decía, esto no puede ser. Y se le enganchaba el anzuelo. Pero claro, era porque Dios quería que yo tuviera seguridad de que Él estaba conmigo, que no estaba solo, ¿no? Entonces es una anécdota que Dios hace milagros cuando menos te lo esperas, en una situación que parece que te vas a tirar, en vez de a ir a pescar, a hundirte en el mar, ¿no? Pero Dios es maravilloso, ¿no? Y está con... Tuve otra anécdota con Javi, hace años también en Guatemala. Veníamos de Estados Unidos y él iba a hacer un congreso en Costa Rica, o unas reuniones, y yo iba con él de Guatemala a Nicaragua. Y en el medio del camino, como pasas por fronteras y tal, yo perdí mi pasaporte. Con la visa americana que me habían dado de visa religiosa, que era una visa importante, 5 años. Entonces, cuando llego, miro mi pasaporte y curiosamente estaba el de otro que venía conmigo ahí, pero el mío no estaba. Y Javi dice, pero tío, ¿cómo has perdido el pasaporte, bro? Ya no vas a poder seguir con nosotros, no sé qué. Al día siguiente ellos salen para Costa Rica, yo me quedo, pues, dando parte a la policía. Después voy al consulado con el parte y la señora que estaba allí me dice, olvídate que tenemos un pasaporte mañana ni pasado. Aquí ahora porque esto era hace un montón de años, hasta que los datos vengan y no sé qué, ahí me frustró todo. Total, que me voy para casa. Al día siguiente me llama, ven urgentemente para acá. Voy para allá y me tira el pasaporte por debajo de la ventanilla, mi pasaporte. Y digo, guau, ¿y esto? Dice, sí, no te lo vas a creer. Dice, el cónsul de España pasaba por no sé qué pueblo de Nicaragua, en cualquier lugar que pasábamos por ahí, ¿verdad, Javi? Y él se encontró el pasaporte, un hombre encontró el pasaporte y vio España en el carrito del cónsul. Y fue corriendo a darle el pasaporte. Al día siguiente yo tenía el pasaporte allí. Entonces, son cosas que Dios... Yo sé que ustedes tienen sus experiencias también y claro, esto no pasa todos los días, esto te estoy hablando hace un montón. Pero sí pude llegar a la reunión y pude ver que Dios... en ese día no había orado, la verdad, no le pedía al Señor, oye, pero Dios... También yo estaba con una comedura de coco de que, ¿será que Dios me quiere en Estados Unidos? Estaba con esas dudas, ¿no? Y si yo hubiera perdido el pasaporte, volver a España, no tener visa, volver a pedir, mi esposa en Estados Unidos, todo complicado. Ahí vi una respuesta del Señor, ¿no? Así que Dios es fiel, a pesar de nuestras torpezas, a veces nos tiene que vaquear, como dicen por ahí. ¿Cuál es el propósito? Jesús dijo en Lucas 4:43, que anuncie el Evangelio de Dios, porque para esto he sido enviado. Ese es el propósito que tenemos. Podemos hacer muchas cosas, pero al final ese es el propósito. Jesús
era su propósito anunciar el Evangelio. Para eso ha sido enviado, ¿no? Y las señales siguieron a Pedro también. Pedro, cuando fue lleno del Espíritu Santo, como ha dicho Dani, yo ahí no sé si fueron 6.000, 3.000, no sé, pero da igual el número. Hubo un grande avivamiento cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Predicó y se convirtieron 3.000 personas, así, plas. Estaba lleno de fuego. Y después dice que la palabra que sanó a un cojo que estaba pidiendo limosna y le oró por él y dice, no tengo oro ni plata, ¿verdad? A veces lo de remar está un poco así, no tenemos oro ni plata, pero podemos llevarles el Evangelio, ¿no? Y suplir la necesidad que la persona tenga espiritual y física. Dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Ahí se levantó. Luego hubo una sanidad, también Pedro ora por un muerto y es sanado, ¿no? Norcas o algo así. Y luego dice que también que iba a la sombra de Pedro. Imagínate esta historia. Por donde pasaba Pedro venían con los enfermos y los ponían a la sombra y se sanaban. Dice que sanaban todos por pasar la sombra de Pedro. Por eso Jesús dijo, yo creo que también podía referirse a eso, cuando dice, estas cosas haréis y aún mayores, porque yo voy al Padre. O sea, yo no he visto en el Evangelio donde Jesús, que la sombra de Jesús sanara. He oído que tocara, ¿no? Le tocaron y por eso digo mayores, porque lo de la sombra es algo muy particular, ¿no? Solo la sombra y personas se sanaban. ¡Wow! ¿Hasta qué punto, no? El poder de Dios se movía, ¿no? Pues eso es lo que Dios quiere, que nosotros también vayamos, sanemos enfermos, limpiemos leprosos, o sea, que hagamos la obra de Dios, ¿no? Claro, todo esto tiene un precio porque la persecución está asegurada. Los que son llenos del Espíritu, la persecución está asegurada. Jesús, nada más decir estas palabras, ya lo querían tirar por un barranco. Dijo, yo estoy ungido, soy ungido para hacer todo esto, y ya se lo querían, ¿verdad? En la iglesia primitiva, el primero que pagó el pato, como suele decir, Esteban. Gracias a Dios vio el cielo abierto, ese sí que estaba en comunión con Dios, porque dice que cuando estaban matando vio el cielo abierto y... Entonces, la persecución está ahí, el diablo está ahí, pero es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Y siempre nos va a dar esas fuerzas, ¿no? Dice, como dice Pablo, que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea en él y no en nosotros, que estamos atribulados en todos, perseguidos y tal, toda la historia que cuenta, en una debilidad. Entonces, a veces estamos en la debilidad, no nos gusta la debilidad, nos gusta estar fuertes, pero Dios permite para que se pueda manifestar Él en nosotros. Y para terminando, ¿no? Estamos a vísperas de ese avivamiento. Hay primicias en remar. Nosotros somos primicias del avivamiento, yo creo. Pero viene un avivamiento fuerte. Como dice Miguel, la lluvia tardía, ¿no? Tardía. Viene esa lluvia y Dios quiere llenar nuestros vasos. Tenemos que estar preparados. Y yo creo que el Señor está haciendo una obra preciosa en vosotros, en nosotros, con todas las pruebas que estamos pasando, todas las dificultades. Dios está probando nuestra fe, Dios nos está purificando, pero quiere que estemos en esa unidad, en ese estar juntos y unidos, en ese ruego y oración, para que se manifieste de una manera poderosa y podamos ser esas flechas, ¿no? Encendidas. Porque el último versículo que puse aquí dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin. O sea, ese es el plan de Dios, llegar a todas las naciones, ser testimonio y nos usará a nosotros y a muchos más, obviamente. Dios los bendiga.